Era el cumpleaños número 45 de mi hija Sofía. Había llegado más temprano de lo normal a su casa. Traía conmigo una tarta que había pedido especialmente en la pastelería que a ella le encantaba. Me había costado 180 euros, pero para mi única hija, ningún precio era demasiado alto. Toqué la puerta con una gran sonrisa. Esperaba ver su cara iluminarse como cuando era pequeña, pero cuando abrió la puerta, su cara mostraba puro enojo. «Ah, eres tú», dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. «Feliz cumpleaños», mi amor, le dije, mientras le mostraba la tarta con las velas ya puestas. «Te traje tu favorita de chocolate con frambuesas, como cuando eras chiquita». Sofía respiró profundo, como si mi presencia fuera algo pesado e insoportable. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con tono seco. Me dejó entrar sin siquiera darme las gracias por el pastel. Nos sentamos en la sala de su hermosa casa. Una casa que yo había pagado por completo cuando ella y Marcus se casaron. Habían sido 45.000 euros que saqué de los ahorros de toda mi vida. Dinero que había guardado centavo por centavo, trabajando turnos dobles como enfermera durante 40 años. «¿Sabes, mamá?», comenzó Sofía con esa voz fría que había adoptado en los últimos años. «He estado pensando mucho en mi cumpleaños, en los regalos y en lo que realmente me haría feliz». Asentí con mucho entusiasmo. «Por supuesto, cariño. Dime qué quieres y te lo consigo. Un viaje, alguna joya, tal vez ese coche nuevo que mencionaste». Sofía me miró directamente a los ojos. Lo que vi allí me congeló la sangre. Era puro desprecio. «Lo que más me gustaría como regalo de cumpleaños», dijo lentamente, saboreando cada palabra, «es que te mueras». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. Sus palabras sonaban en mis oídos una y otra vez sin parar. Mi hija, mi propia hija, había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?», logré susurrar. Los ojos se me llenaron de lágrimas. «Ya me oíste», continuó con una frialdad que me atravesó como cuchillos. «Estoy harta de ti, mamá. Harta de tus llamadas constantes, de tus visitas sorpresa, de que siempre estés aquí molestándome. Mi vida sería mucho más fácil y feliz si simplemente desaparecieras». Mis manos temblaban sin control. 72 años de vida, 45 años siendo su madre, y nunca pensé que escucharía esas palabras salir de su boca. «Sofía», logré decir entre sollozos, «soy tu madre. Te lo he dado todo. Lo he sacrificado todo por ti». «Exactamente», me interrumpió levantándose del sofá. «Y por eso me estás asfixiando. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito libertad. Necesito que me dejes vivir mi vida sin tus dramas y tus necesidades emocionales». El pastel de 180 euros seguía en mis manos. Las velas empezaban a derretirse. Todo lo que había soñado para ese día, abrazos, risas, tal vez una cena familiar, se desvaneció como humo. «Pero, cariño», intenté una vez más, «solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo». «Y ese es precisamente el problema», respondió cruzando los brazos. «El hecho de que yo sea todo lo que tienes. Búscate una vida propia y déjame en paz». Me levanté del sofá con las piernas temblando. Llevaba ese pastel que ahora me parecía una burla. «No puedo creer que me digas esto», murmuré. «Después de todo lo que he hecho por ti». «¿Todo lo que has hecho?», se rió con sarcasmo. «Mamá, todo lo que has hecho ha sido por tu propio beneficio, para sentirte necesaria, para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña pequeña». Caminé hacia la puerta. Cada paso me costaba años de vida. Cuando llegué, me volví por última vez. Esperaba ver algo de arrepentimiento en sus ojos, alguna señal de la niña dulce que una vez fue, pero solo vi impaciencia. Impaciencia porque me fuera para poder celebrar por fin su cumpleaños sin la molestia que yo representaba. «Feliz cumpleaños», Sofía, murmuré. Salí de esa casa cerrando la puerta detrás de mí. En ese momento no sabía que sería la última vez que entraría en esa casa como la madre que lo había sacrificado todo. Porque lo que mi hija no sabía era que acababa de despertar en mí algo que había estado dormido durante décadas. Llegué a mi pequeño apartamento con las piernas temblando y el corazón roto. La tarta de 180 euros
terminó en la basura. Las velas derretidas reflejaban las lágrimas que no dejaban de caer. Me senté en mi viejo sofá, el mismo sofá en el que había amamantado a Sofía cuando era bebé, en el que le había leído cuentos durante años, en el que había llorado de felicidad cada vez que me llamaba mamá. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo podía mi propia hija, la niña que había llevado en mi vientre durante 9 meses, desear mi muerte con tanta frialdad? Empecé a recordar todo, absolutamente todo lo que había hecho por ella durante los últimos 45 años. Cuando tenía 3 años y se enfermó de neumonía, trabajé turnos triples en el hospital para pagar sus medicinas. Fueron 100 euros en antibióticos que mi seguro no cubría. Dinero que conseguí vendiendo las joyas de mi difunta madre. Cuando cumplió 16 años y quiso ir al baile del colegio, trabajé todos los fines de semana durante 4 meses para comprarle ese vestido azul que costaba 750 euros. Recuerdo cómo le brillaban los ojos cuando se lo probó. Gracias, mamá. Eres la mejor del mundo, me dijo, abrazándome con fuerza. En la universidad, cuando cambió de carrera por tercera vez, le pagué todos los semestres sin quejarme. Un total de 38.000 euros. Dinero que conseguí poniendo mi casa como garantía por segunda vez. No te preocupes, cariño, le decía, cada vez que me llamaba llorando. Tu educación es lo más importante. Cuando se casó con Marcus, organicé y pagué toda la boda. 32.000 euros para que pudiera tener la boda de sus sueños. El lugar más elegante de la ciudad, las flores más bonitas, el menú que ella eligió sin preocuparse por el precio. Quiero que mi princesa lo tenga todo, le decía, mientras firmaba un cheque tras otro. Y luego vino la casa. Esa misma casa en la que acababa de humillarme. Cuando Sofía y Marcus decidieron que querían comprar su primera propiedad, no lo dudé ni un segundo. No se preocupen por el depósito, les dije. Yo me encargo de eso. Eran 135.000 euros de los ahorros de toda mi vida, el dinero que había estado guardando para mi jubilación. Pero la cosa no quedó ahí. Cuando nacieron los gemelos hace 5 años, me convertí en su niñera gratuita. Cada vez que Sofía quería salir con Marcus, cada vez que tenían planes y necesitaban a alguien que cuidara de los niños, allí estaba yo, sin cobrar ni un solo centavo, feliz de ayudar a mi hija a tener la vida que siempre había soñado. Cuando Marcus perdió su trabajo el año pasado, ¿quién pagó la hipoteca durante 8 meses? Yo. 14.500 euros que saqué de mi pensión. Dinero que significó comer pasta y frijoles durante semanas, solo para estirar mis ingresos. Y cuando los gemelos necesitaron aparatos ortopédicos, otros 600 euros que cubrí sin pensarlo 2 veces. No se preocupen, les dije viendo sus caras angustiadas. Para eso están los abuelos. Me levanté del sofá y fui a mi escritorio, donde guardaba todos los recibos, todas las pruebas de cada euro que había gastado en mi hija y su familia. Eran cajas y cajas de documentos que había guardado, no por desconfianza, sino porque me sentía orgullosa de recordar todo lo que había podido hacer por ellos. Empecé a hacer cálculos. Criar a Sofía desde que nació hasta que se independizó. Aproximadamente 180.000 euros. La universidad, 38.000 euros. La boda, 32.000 euros. La entrada de la casa, 135.000 euros. Los pagos de la hipoteca cuando Marcus estaba sin trabajo, 14.500 euros. Los aparatos ortopédicos de los gemelos, 600 euros. Los regalos de cumpleaños y Navidad durante todos esos años, al menos 9.000 euros más. El total era devastador. Más de 412.000 euros. Casi medio millón que había invertido en la felicidad de mi hija. Y todo para escuchar que su mayor deseo era que yo muriera. Las lágrimas caían sobre los papeles mientras sumaba y restaba. Si hubiera puesto ese dinero en una cuenta de ahorros con intereses, hoy tendría más de 550.000 euros. Podría estar viviendo en una bonita casa, viajando por el mundo, disfrutando de una jubilación cómoda en lugar de contar centavos en este pequeño apartamento. Pero no, había elegido invertir en amor. Había elegido creer que el dinero gastado en mi hija era dinero bien gastado.
que cada sacrificio valía la pena porque al final tendría una hija que me amaba y que cuidaría de mí en mi vejez. Qué tonta había sido. Agarré el teléfono y marqué el número de Sofía. Necesitaba oír su voz una vez más. Necesitaba confirmar que realmente había dicho esas terribles palabras. «¿Qué quieres ahora, mamá?», respondió con fastidio después del quinto tono. «Sofía, necesito saber si realmente pensabas lo que me dijiste hoy», le pregunté con voz temblorosa. «Por supuesto que lo pensaba», respondió sin una pizca de remordimiento. «Mamá, es hora de que entiendas que necesito espacio. Tu obsesión por mí no es sana». «¿Obsesión?», repetí incrédula. «¿Llamas obsesión al amor de una madre?». «Sí, exactamente eso. Y espero que después de hoy por fin lo entiendas. Necesito que respetes mis límites y me dejes vivir mi vida». Colgué el teléfono sin despedirme. No había ningún malentendido. Mi hija realmente creía que mi amor era una carga, que mi presencia en su vida era un problema que tenía que resolver. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, recordando cada momento hermoso que habíamos compartido. Cada abrazo, cada «te quiero, mamá», que había salido de sus labios. ¿Había sido todo una mentira? ¿O simplemente había criado a una hija que se había vuelto tan egoísta que no podía ver más allá de sus propias necesidades? A las 3 de la madrugada, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, en ira, en indignación, en la clara comprensión de que me habían usado, manipulado y desechado como un pañuelo usado. Mi hija quería que muriera. Bueno, tal vez era hora de darle exactamente lo que pedía. Al día siguiente, me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. La tristeza había dado paso a algo más poderoso, la determinación. Si mi hija quería que desapareciera de su vida, lo haría, pero no de la forma que ella esperaba. Me puse mi mejor ropa y salí con un propósito claro. Primera parada: el banco donde tenía una cuenta conjunta con Sofía para los gastos de emergencia de su casa. Esa cuenta la había abierto por si acaso, y en ella había depositado 18,000 euros, para cualquier imprevisto que pudiera surgir. «Buenos días, señora Weber», me saludó el director, el señor Schmidt, que me conocía desde hacía años. «¿En qué puedo ayudarla hoy?». «Quiero cerrar la cuenta conjunta número 4, 5, 8, 7, 2, 8, 9, dije con una sonrisa que él interpretó como amabilidad, pero que en realidad era pura venganza. «¿Está segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable de 18,000 euros», me advirtió mirando la pantalla de su ordenador. «Completamente segura». «Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal», respondí firmando los papeles con mano firme. Ver esos 18,000 euros de vuelta en mi cuenta personal me dio una satisfacción que no había sentido en años, y eso solo era el principio. Segunda parada: la oficina de préstamos hipotecarios. Durante el último año, cuando Marcus estaba sin trabajo, yo había avalado su hipoteca. Eso significaba que si ellos no podían pagar, la responsabilidad caía sobre mí. Pero también significaba que yo tenía derechos sobre esa propiedad. «Señora Weber», me saludó la agente de préstamos, la señora Müller. «¿Qué la trae por aquí?». «Quiero revisar el contrato hipotecario en el que aparezco como cofirmante», le expliqué. «Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones». Mientras buscaba los documentos, recordé el día en que firmé esos papeles. Sofía había llorado de emoción. «Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Eres nuestra salvadora», me había dicho, abrazándome con fuerza. Marcus también me había dado las gracias, prometiéndome que nunca se retrasarían en los pagos. «Aquí están los documentos», dijo la señora Müller, colocando una carpeta gruesa delante de mí. «Como cofirmante, usted es responsable de los pagos si los titulares principales no pueden hacerlos. Pero también tiene derecho a reclamar la propiedad si cree que los deudores no podrán cumplir con sus obligaciones». «Exactamente», completé examinando los papeles con atención. «¿Hay algún problema con los pagos?». «Estoy evaluando la situación», respondí, guardando una copia de todos los documentos en mi bolso. «¿Qué tendría que hacer
si decidiera ejercer mis derechos como cofirmante. Tendría que demostrar que existe riesgo de impago o que ya se han producido retrasos significativos. En su caso, veo que usted cubrió 8 meses de pagos el año pasado, lo que ya es prueba suficiente de que los titulares principales carecen de estabilidad financiera. Perfecto. Marcus había vuelto a perder su trabajo la semana pasada, información que Sofía me había dado sin pensar en las implicaciones. Ella pensaba que me estaba pidiendo ayuda indirectamente, pero lo que realmente me estaba dando eran las armas para mi venganza. Salí de esa oficina con una sonrisa. Mi querida hija no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. Tercera parada. Mi abogado personal, el señor Heinrich Fischer, un hombre de 70 años que había sido amigo de mi difunto marido. Conocía toda mi situación familiar y había sido testigo de mis sacrificios por Sofía durante décadas. Marianne me saludó afectuosamente. ¿Qué te trae por mi despacho? No es habitual verte por aquí. Heinrich, necesito tu ayuda con algo muy importante, le dije sentándome frente a su escritorio. Quiero cambiar completamente mi testamento. Levantó las cejas sorprendido. ¿Ha pasado algo con Sofía? Le conté todo. Cada palabra hiriente, cada momento de desprecio, la frialdad con la que había deseado mi muerte el día de su cumpleaños. Heinrich me escuchó en silencio, con una expresión cada vez más seria a medida que le contaba los detalles. Marianne dijo finalmente: «Siento mucho lo que estás pasando. Nunca pensé que Sofía fuera capaz de algo así después de todo lo que has hecho por ella». Yo tampoco, suspiré. Pero he tomado una decisión. Quiero cambiar mi testamento y dejarlo todo a una organización benéfica. También quiero crear un fondo fiduciario para mis nietos, pero Sofía no podrá acceder a ese dinero hasta que cumplan 25 años. Eso se puede hacer, asintió Heinrich, tomando notas. ¿También quieres cambiar los beneficiarios de tu seguro de vida? Por supuesto. Quiero cambiar todo lo que tenga el nombre de Sofía. Mi hija quiere que muera, pero cuando lo haga, no recibirá ni un solo centavo de mí. Pasamos 2 horas revisando todos mis documentos legales. Mi póliza de seguro de vida de 90,000 euros, mis ahorros, mi apartamento, mis inversiones, todo lo que antes estaba destinado a Sofía, ahora iría a parar a la Fundación Infantil, donde había trabajado como voluntaria durante años. Hay algo más, dije cuando estábamos terminando. Quiero que prepares todos los documentos para reclamar la casa donde vive Sofía. Como cofirmante de la hipoteca, tengo derechos. Y su marido acaba de perder su trabajo otra vez. Los ojos de Heinrich se iluminaron al comprenderlo. Ahora entiendo por dónde vas. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Completamente segura, respondí con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. Mi hija me dijo que su vida sería más fácil si yo desapareciera. Bueno, voy a desaparecer, pero primero me aseguraré de que entienda exactamente lo que significa vivir sin mí y sin todo lo que he hecho por ella. Cuando salí de la oficina de Heinrich, ya era de noche. Caminé por las calles de mi barrio sintiéndome renovada, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Durante 45 años había vivido para Sofía. Había sacrificado mis propios sueños y deseos para darle todo lo que ella quería, pero ya no más. Volví a mi apartamento y me serví una copa de vino, algo que no había hecho en años. Brindar por mí misma era algo completamente nuevo, pero me sentí increíblemente liberada. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado hacía meses, pero que nunca me había atrevido a usar. Era de una agencia de viajes especializada en jubilados que ofrecía paquetes para vivir en el extranjero. «Buenas noches. Soy Marianne Weber», dije cuando contestaron. «He visto su promoción sobre vivir en Suiza. ¿Podrían enviarme toda la información?» «Por supuesto, señora Weber. Suiza es un destino muy popular entre nuestros clientes. Tenemos varios programas, desde estancias temporales hasta residencia permanente. ¿Qué tipo de información necesita?» Todo, respondí sin dudarlo. Quiero saberlo todo sobre cómo una persona de 72 años puede empezar una nueva vida en Suiza. Después de colgar, me quedé de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad en la que había vivido toda mi vida. Pronto, todo esto sería solo un recuerdo. Mi hija me había pedido mi desaparición como regalo de cumpleaños, y yo se lo iba a conceder de la forma más espectacular posible. Lo que Sofía no sabía
era que su deseo estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y preparativos secretos. Cada mañana me despertaba con una mezcla de dolor y determinación que me empujaba a seguir adelante con mi plan. Era como si hubiera despertado de un largo letargo en el que había vivido solo para complacer a mi hija. Y ahora, por fin, vivía para mí misma. El miércoles por la mañana sonó mi teléfono. Era Sofía. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que tal vez había reconsiderado su decisión, que tal vez se disculparía por las terribles palabras que había dicho. Qué ingenua seguía siendo. Mamá dijo con esa voz fría que había adoptado últimamente: necesito que me hagas un favor. Ni siquiera un hola o un ¿cómo estás? Fue directa al grano, como si yo fuera su asistente personal. ¿Qué necesitas?, le pregunté curiosa por ver hasta dónde llegaría su audacia. Los gemelos tienen una presentación en el colegio el viernes, y Marcus y yo tenemos una cena de trabajo importante. ¿Podrías cuidarlos esa noche? La ironía era deliciosa. La misma mujer que había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños, ahora me pedía que cuidara a sus hijos como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera un recurso disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No puedo, respondí simplemente. ¿Cómo que no puedes?, preguntó con auténtica sorpresa. Evidentemente no estaba acostumbrada a que le dijera que no. Tengo otros planes, mentí con una sonrisa que ella no podía ver. ¿Qué planes puedes tener tú?, preguntó con ese tono condescendiente que me dolía profundamente. Como si a mis 72 años no tuviera derecho a tener una vida propia. Planes que no son de tu incumbencia, respondí manteniendo la calma. Busca a otra niñera. Pero mamá, no puedo conseguir una niñera con tan poca antelación. Además, ¿desde cuándo me cobras por cuidar a tus propios nietos? Ahí estaba la manipulación emocional que había utilizado conmigo durante años. Pero esta vez no funcionaría. Desde que me dijiste que tu mayor regalo sería que yo muriera, respondí con frialdad. Si quieres que desaparezca de tu vida, voy a empezar ahora mismo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Sofía soltó una risa sarcástica. ¿En serio? ¿Vas a castigarme como si fueras una niña pequeña?, dijo. Pensé que después de unos días el drama habría terminado. No es un drama, Sofía. Es respeto por tu deseo. Querías que desapareciera, así que eso es lo que haré. Bien, dijo con fastidio. Si quieres ser tan infantil, es cosa tuya. Pero no vengas llorando más tarde cuando te sientas sola. Colgó sin despedirse. Perfecto. Cada interacción confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Esa tarde volví al banco, esta vez para hacer algo que nunca pensé que haría: retirar la mayor parte de mis ahorros en efectivo. Eran 27,000 euros que metí en un sobre y guardé en mi caja fuerte personal, el dinero que necesitaría para mi nueva vida en Suiza. También llamé a la agencia de viajes y confirmé mi viaje. Un vuelo a Zúrich para el próximo martes, con la opción de prolongar mi estancia indefinidamente. El coste inicial era de 4,500 euros, dinero que pagué sin pestañear. Era la inversión más cara y más inteligente que había hecho en años. El jueves por la mañana recibí una visita inesperada. Era mi vecina Elena, una mujer de 68 años que vivía en el apartamento de al lado y con la que había entablado amistad durante los últimos 5 años. Marianne, dijo sentada en mi sala con una taza de café. Últimamente estás diferente. ¿Ha pasado algo? Elena había sido testigo silencioso de todos mis sacrificios por Sofía. Me había visto cancelar planes con ella para acudir corriendo cada vez que mi hija me necesitaba. Había visto las bolsas de comida cara que compraba para llevarle a Sofía, mientras yo comía sopa enlatada para ahorrar dinero. Le conté todo, cada doloroso detalle de lo que había pasado el día del cumpleaños de Sofía, y también todos los planes que había estado haciendo durante la semana. Dios mío, Marianne, murmuró Elena con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que Sofía te dijera algo tan cruel después de todo lo que has hecho por ella. Lo peor es que lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, le expliqué, como si yo fuera una molestia en su vida que había que eliminar. ¿Y de verdad te vas a Suiza? Sí, respondí con firmeza. Ya he comprado el billete. Me voy el martes.
Elena me tomó las manos con cariño. Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que Sofía te ha hecho es imperdonable. Hay algo más, dije bajando la voz. Voy a necesitar tu ayuda con algo muy importante. Le expliqué mi plan completo. Cómo quería que Sofía creyera que realmente había muerto, al menos por un tiempo. Elena sería mi cómplice, la persona que encontraría mi apartamento vacío y mi carta de despedida. Es brillante, murmuró Elena con una sonrisa pícara. Esa niña desagradecida por fin va a comprender lo que significa perderte. ¿Me ayudarás? Por supuesto que sí. De hecho, creo que es justo lo que Sofía necesita para despertar. Esa noche trabajé en la carta más importante de mi vida, la carta que Sofía encontraría en su mesa y que lo cambiaría todo para siempre. Escribí y reescribí cada palabra, asegurándome de que transmitiera exactamente lo que quería decir. Mi querida Sofía, comenzaba la carta. Me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida y he decidido concederte tu deseo. Cuando leas esta carta, yo ya estaré lejos de aquí, comenzando la vida que debería haber vivido hace años, en lugar de sacrificarlo todo por ti. Seguí escribiendo durante horas, documentando cada euro que había gastado en ella, cada sacrificio que había hecho, cada oportunidad que había perdido por estar siempre disponible para sus necesidades. Pero no era una carta amarga, era una carta educativa. Quería que comprendiera exactamente lo que había perdido. Junto con esta carta encontrarás todos los documentos legales que he firmado esta semana, continué escribiendo. El cambio de testamento, la cancelación de tu seguro médico que yo pagaba, la notificación de que como cofirmante de tu hipoteca he decidido ejercer mis derechos debido a la inestabilidad laboral de Marcus y la cancelación de todos los beneficios económicos que recibías de mí. Era una carta de 23 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que iba a cambiar en su vida ahora que yo había desaparecido tal y como ella quería. Tu vida será mucho más fácil sin mí, terminaba la carta, pero también será mucho más cara. Espero que merezca la pena. El viernes por la noche, mientras metía mis pertenencias más importantes en 2 maletas, recibí una llamada de Sofía. No respondí. Llamó 3 veces más, pero dejé que el teléfono sonara. No tenía nada más que decirle. Al día siguiente, sábado, Marcus apareció en mi puerta. Parecía agotado y desesperado. Marianne dijo con voz suplicante: Sofía me ha contado lo que ha pasado entre ustedes dos. Sé que lo que ha dicho está mal, pero por favor no le hagas esto a nuestra familia. ¿Hacer qué?, pregunté fingiendo inocencia. Dejar de ayudarnos, retirarte así de nuestras vidas. Los niños te necesitan. Nosotros te necesitamos. Qué interesante. Cuando Sofía quería deshacerse de mí, era una molestia. Pero cuando se dieron cuenta de todo lo que hacía por ellos, de repente me necesitaban. Marcus, dije con calma, tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ya no quiere soportar. Solo estoy respetando sus deseos. Pero Marianne, ya sabes cómo es Sofía cuando se enfada. No lo decía en serio. Ah, ¿no? Porque sonaba bastante convincente cuando deseó mi muerte como regalo de cumpleaños. Marcus bajó la cabeza. Sabía que no tenía argumentos para defender lo indefendible. Por favor, insistió. Dame una oportunidad para arreglar esto. Hablaré con Sofía. Le haré entender lo equivocada que está. Es demasiado tarde para eso, respondí cerrando lentamente la puerta. Dale un beso a mis nietos de mi parte. El domingo fue mi último día en esa ciudad. Pasé la mañana recorriendo los lugares que habían sido importantes en mi vida. El hospital donde había trabajado durante 40 años, el parque al que había llevado a Sofía cuando era niña, la iglesia donde me había casado con su padre. Era mi silenciosa despedida de una vida que había vivido completamente para los demás. El lunes comenzaría una vida que por fin viviría para mí misma. El domingo por la noche no pude dormir, no por nerviosismo o arrepentimiento, sino por una extraña emoción que no había sentido en décadas, la anticipación de una aventura. A mis 72 años estaba a punto de comenzar la vida que siempre había soñado, pero que nunca me había atrevido a vivir. A las 5 de la mañana del lunes, Elena llamó a mi puerta tal y como habíamos acordado. Traía café recién hecho y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. ¿Lista para tu gran escapada?,
me preguntó guiñándome un ojo. Más que lista, respondí llevando mis 2 maletas a la puerta. ¿Tienes las llaves de repuesto de mi apartamento? Aquí están, dijo, mostrándome el juego de llaves que le había dado la noche anterior. Y también tengo la carta para Sofía y todos los documentos legales que vas a dejar en su mesa. Lo habíamos planeado todo meticulosamente. Elena esperaría hasta el miércoles para ir al apartamento de Sofía y entregarle los documentos, fingiendo que había encontrado mi apartamento vacío y que estaba preocupada por mi desaparición. Sería ella quien le daría la noticia a Sofía de que me había ido para siempre. Recuerda, le dije, mientras llamábamos a un taxi. Tienes que actuar muy preocupada. Dile que no contesté al teléfono durante 2 días, que llamaste a mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia encontraste el apartamento vacío y la carta sobre su mesa. No te preocupes, Marianne. Fui profesora de teatro durante 30 años. Va a ser la actuación de mi vida, me dijo Elena, con una sonrisa pícara. El taxi llegó puntualmente a las 6 de la mañana. Mientras cargaban mis maletas, eché un último vistazo a mi apartamento. Había vivido allí durante 15 años, pero curiosamente no sentía nostalgia. Era como si finalmente me estuviera liberando de una prisión que yo misma había construido. ¿Al aeropuerto?, preguntó el taxista. Al aeropuerto, confirmé, y sentí como si esas 2 palabras marcaran el comienzo de mi nueva existencia. Durante los 40 minutos de trayecto, pensé en todo lo que dejaba atrás. Mi trabajo voluntario en el hospital, mis rutinas diarias, la preocupación constante por Sofía y sus problemas. Pero también pensé en todo lo que me esperaba. La libertad de tomar mis propias decisiones, de gastar mi dinero en mí misma, de vivir sin el peso constante de las exigencias emocionales de mi hija. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, recibí 3 llamadas de Sofía que no contesté. Luego me llegó un mensaje de texto. Mamá, estás siendo ridícula. Los niños preguntan por ti. Llámame. Borré el mensaje sin responder. Era fascinante cómo ahora, que no estaba disponible las 24 horas del día, de repente me necesitaba. El vuelo a Zúrich fue largo pero tranquilo. Por primera vez en años nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme para pedirme favores, dinero o tiempo. Era una embriagadora sensación de libertad que no había experimentado desde antes de ser madre. Durante el viaje de 12 horas, escribí en mi diario todo lo que había sucedido durante la última semana. Cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había llevado hasta ese momento. Quería recordar exactamente cómo me sentía al liberarme de una relación tóxica, incluso cuando esa relación era con mi propia hija. Llegué a Zúrich el martes por la noche, hora local. Un representante de la agencia de viajes me esperaba en el aeropuerto con un cartel con mi nombre. Era un hombre joven y amable llamado Klaus, que hablaba un inglés perfecto. Señora Weber, me saludó con una sonrisa sincera. Bienvenida a Suiza. Espero que esté lista para una nueva aventura. Más que lista, respondí. Y por primera vez en semanas, mi sonrisa era completamente auténtica. Klaus me llevó a un precioso apartamento amueblado en el centro de Zúrich, que había alquilado por un mes mientras decidía si quería quedarme de forma permanente. Era pequeño pero acogedor, con ventanas que daban a un bonito parque y una vista parcial del lago. Aquí tiene toda la información sobre la ciudad, dijo Klaus, entregándome una carpeta gruesa. Lugares para comer, actividades para gente de su edad, clases de alemán, grupos sociales. También he concertado una cita para usted con un asesor financiero para mañana por la tarde, para que le ayude con el papeleo si decide quedarse de forma permanente. Esa noche dormí mejor que en años. No había ningún teléfono que pudiera sonar, nadie que necesitara nada de mí, ninguna responsabilidad más allá de cuidar de mí misma. El miércoles por la mañana me levanté temprano y salí a explorar la ciudad. Desayuné en una cafetería encantadora junto al lago, compré flores frescas para mi apartamento temporal y por primera vez en décadas gasté dinero en algo completamente innecesario, un precioso pañuelo de seda que costaba 90 euros. Lo compré simplemente porque me gustaba, sin preocuparme por el precio ni por si ese dinero podría invertirse mejor en las necesidades de mi hija.
Mientras caminaba por las calles de Zúrich, calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en Sofía solo en los últimos 5 años. Entre los pagos de la hipoteca cuando Marcus estaba desempleado, los aparatos ortopédicos de los gemelos, los regalos constantes, la gasolina para ir a ver a los niños, la comida que siempre llevaba cuando los visitaba, habían sido al menos 45,000 euros. 45,000 euros que podría haber utilizado para viajar por el mundo, para vivir cómodamente, para cumplir los sueños que había pospuesto durante décadas. En cambio, se los había dado a una hija que consideraba mi amor una carga y mi presencia una molestia. A las 2 de la tarde, hora de Zúrich, calculé que serían las 8 de la mañana en mi ciudad natal. Elena se estaría preparando para ir al apartamento de Sofía a entregarle la carta que lo cambiaría todo. Me senté en un banco junto al lago y esperé. Sabía que en unas horas mi teléfono empezaría a sonar desesperadamente. Sofía por fin entendería lo que significaba perderme de verdad. A las 5 de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar. Era Sofía. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Inmediatamente volvió a sonar. De nuevo Sofía. Esta vez contesté. «Mamá», gritó con la voz quebrada. «¿Dónde estás? Elena ha venido a casa con una carta tuya. Dice que has desaparecido. ¿Qué está pasando?» «Hola», Sofía, respondí con calma, disfrutando del lago suizo mientras hablaba. «¿Ya has leído la carta?» «Sí, la he leído. ¿Estás loca? ¿Cómo has podido hacernos esto? ¿Dónde estás?» «Estoy exactamente donde tengo que estar», respondí. «Lejos de ti, tal y como querías. Pero yo no quería esto. No quería que te fueras de verdad. Solo estaba enfadada. No lo decía en serio». Ahí estaba la táctica típica de Sofía. Minimizar el daño que había causado, haciéndome sentir culpable por reaccionar a su crueldad. ¿No lo decías en serio cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que yo muriera?, le pregunté. Porque sonabas bastante convincente. Es solo que estaba frustrada. Marcus ha vuelto a perder su trabajo. Los niños me están dando problemas en el colegio. Estoy muy estresada. No debería haberme desquitado contigo. Tienes razón. No deberías haberlo hecho. Pero ya está hecho, y las palabras no se pueden retirar. Pero mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Yo te necesito. Qué interesante. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta sobre todos los beneficios económicos que había perdido, ahora que sabía que podía perder su casa, ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro médico y encontrar una niñera para los gemelos. ¿Me necesitas a mí o necesitas mi dinero?, le pregunté directamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Te necesito a ti, murmuró finalmente, pero su voz no sonaba convincente. Sofía, durante 45 años he vivido para ti. He sacrificado mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades. Y cuando por fin necesitaba sentir que me querías y me valorabas, me dijiste que preferías que estuviera muerta. Esas palabras me rompieron el corazón de una forma que nunca podré reparar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Lo siento. No es suficiente, Sofía. El daño ya está hecho. ¿Y sabes qué? Quizás fue lo mejor que pudiste decirme, porque finalmente me abrió los ojos y me hizo comprender que he estado viviendo mi vida de forma equivocada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que por primera vez en décadas estoy viviendo para mí. Y me siento maravillosa. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dímelo, suplicó Sofía con la voz ahogada por las lágrimas. Los niños preguntan por su abuela. No entienden por qué no has venido a verlos. Era fascinante cómo ahora que no estaba disponible, los nietos de repente me echaban de menos. Durante todos esos años, cuando cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque mientras Sofía iba de compras, era simplemente lo que se esperaba de mí. Pero ahora que me había ido, se notaba mi ausencia. Los niños estarán bien, respondí mirando las montañas suizas en la distancia. Son resistentes. Lo que aprenderán es que las acciones tienen consecuencias y que las palabras hirientes pueden destruir las relaciones para siempre. Pero mamá, por favor, no puedes desaparecer así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te pones enferma? ¿Cómo lo sabremos?
Ahora estaba preocupada por mi bienestar. Qué conveniente. Sofía, en los últimos 5 años he tenido 3 episodios de hipertensión que me han llevado al hospital. ¿Sabes cuántas veces me has visitado? Ninguna. Siempre tenías algo más importante que hacer. Así que no vengas ahora con preocupaciones sobre mi salud. Eso no es cierto, protestó débilmente. Es cierto. La primera vez que me hospitalizaron te llamé desde la sala de urgencias. Me dijiste que no podías venir porque tenías cita en la peluquería. La segunda vez era el cumpleaños de Marcus y estabas de celebración. La tercera vez, simplemente, no contestaste al teléfono. El silencio al otro lado de la línea confirmó que recordaba perfectamente cada una de las ocasiones. Yo pensé que no era grave, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue una prioridad para ti. Pero mis cheques sí lo eran. No se trata del dinero, gritó Sofía. Se trata de ti. Te echo de menos, mamá. ¿Me echas de menos a mí o echas de menos tener a alguien disponible las 24 horas del día para resolver tus problemas? Colgué el teléfono sin esperar una respuesta. Volvió a sonar inmediatamente, pero esta vez lo apagué por completo. Necesitaba tranquilidad para disfrutar de mi primera noche de libertad. Esa noche salí a cenar sola a un restaurante elegante junto al lago. Pedí el plato más caro del menú salmón con caviar, que costaba 75 euros, y me bebí una botella entera de vino francés. Hacía años que no me permitía ese tipo de lujos, siempre pensando que el dinero podría ser útil para Sofía. Al día siguiente, jueves, encendí el teléfono y encontré 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, todos de Sofía y Marcus. Los mensajes pasaron de ser súplicas a amenazas. Por favor, mamá, contesta, decía el primero. Estamos muy preocupados, decía el quinto. Si no contestas, llamaremos a la policía, amenazaba el 10. Ya hemos llamado a la policía. Dicen que no pueden hacer nada porque dejaste una carta explicando tu marcha, admitía el 15. Nos ha llamado el banco. Has cancelado la cuenta conjunta. ¿Cómo vamos a pagar las emergencias?, exigía el 20. Era bonito ver cómo la preocupación por mi bienestar se convertía rápidamente en pánico por las implicaciones financieras de mi ausencia. Decidí responder solo a un mensaje. Estoy bien. Estoy exactamente donde necesito estar. No me busquen. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. No entiendes lo que estás haciendo. Vas a arruinarnos. Nos ha llamado el abogado hipotecario. Dice que puedes quedarte con nuestra casa. Ahí estaba. La verdad. No le preocupaba que yo pudiera estar sufriendo o en peligro. Le preocupaba porque finalmente había comprendido las implicaciones financieras de perderme. Le respondí, ahora comprendes lo que vale tenerme en tu vida. Lástima que te hayas dado cuenta demasiado tarde. Esa tarde tuve mi reunión con el asesor financiero suizo. Era un hombre mayor y muy profesional llamado Herr Meyer, que me ayudó a comprender todas mis opciones para obtener la residencia permanente en Suiza. Con sus ahorros actuales y su pensión alemana, me explicó, puede vivir cómodamente aquí el resto de su vida. Suiza tiene excelentes programas de asistencia médica para extranjeros jubilados, y la calidad de vida es excepcional. Por primera vez en años, hablé abiertamente de mis finanzas, sin preocuparme por ahorrar dinero para las emergencias de Sofía. Fue liberador calcular mis gastos basándome únicamente en mis propias necesidades y deseos. También puede invertir parte de sus ahorros en la economía suiza, continuó Herr Meyer. Los rendimientos son estables y seguros. En 5 años podría duplicar sus activos si invierte con prudencia. Duplicar mis activos. ¿Cuántas veces había tenido esa oportunidad, pero había preferido gastar el dinero en los caprichos de mi hija? ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Tenemos muchos clientes en situaciones similares a la suya, añadió el asesor. Personas mayores que han venido a Suiza en busca de un nuevo comienzo tras relaciones familiares complicadas. No es la única en esta situación. Esa información me reconfortó profundamente. No era la única madre que había sido manipulada y descartada por hijos desagradecidos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad por encima de las exigencias tóxicas de sus familias. El viernes por la mañana me uní a un grupo de senderismo para personas mayores. Había 8 mujeres y 4 hombres,
todos entre 60 y 75 años, todos en busca de aventuras y nuevas experiencias. Durante el trayecto en autobús, entablé conversación con una mujer llamada Ingrid, una alemana de 71 años que había llegado a Suiza 2 años antes. «¿Qué te trajo aquí?», me preguntó, mientras admirábamos el paisaje desde la ventana. «Una hija que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que yo muriera», respondí sin filtros. Ya no tenía energía para endulzar la realidad. Ingrid me miró con los ojos muy abiertos. «¿En serio?». «Totalmente en serio. Después de financiar su casa, criar prácticamente a sus hijos y sacrificar mi jubilación por sus necesidades, me dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable». «Dios mío», murmuró Ingrid. «¿Y qué hiciste?». «Lo que ella me pidió. Desaparecí de su vida. Y aquí estoy». Ingrid sonrió con admiración. «Eres muy valiente». Me llevó 5 años tomar la decisión de alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como si fuera un cajero automático con piernas. Durante el resto del día, Ingrid y yo compartimos nuestras historias. Ella había venido a Suiza después de darse cuenta de que sus hijos adultos solo se ponían en contacto con ella cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus coches nuevos o sus caprichos. Cuando decidió poner límites, la acusaron de ser una madre egoísta y la amenazaron con no dejarla ver a sus nietos. «Los primeros meses fueron difíciles», confesó Ingrid mientras paseábamos por una ciudad medieval. «La culpa me consumía. Pensaba que quizá era realmente egoísta, que una buena madre siempre debe sacrificarse por sus hijos». «¿Y qué cambió tu perspectiva?», le pregunté. «Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaban si yo era feliz, si tenía suficiente dinero para mis propias necesidades o si mis constantes sacrificios me estaban haciendo daño. Solo les importaba lo que yo podía darles. Eso no es amor, Marianne. Eso es explotación». Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Durante décadas había confundido la manipulación emocional con el amor filial, las exigencias constantes con las necesidades genuinas. Esa noche en mi apartamento decidí encender mi teléfono por última vez en varios días. Tenía 62 llamadas perdidas y 47 mensajes de texto. La mayoría eran de Sofía y Marcus, pero también había algunos de números desconocidos. Leí los mensajes de texto cronológicamente, observando la evolución del pánico de mi hija. Los primeros seguían siendo emotivos. «Por favor, mamá, vuelve. Te necesitamos. Los niños lloran por ti». Pero poco a poco se volvieron más desesperados y económicos. «El banco nos ha llamado para una reunión el viernes. Dicen que como cofirmante tienes derecho a reclamar la casa. No pueden quitarnos nuestra casa por un malentendido». Al 5.º día, los mensajes se habían vuelto agresivos. «Esto es ridículo, mamá. Estás arruinando nuestras vidas por un berrinche. Compórtate como una adulta y vuelve». Y finalmente, desesperados: «He llamado a todos los hospitales, a la policía, a tus amigos. Nadie sabe dónde estás. Si te pasa algo, será culpa mía. Por favor, solo dime que estás bien». Era fascinante observar cómo, en ningún momento, Sofía se disculpó sinceramente por desearme la muerte. En ningún momento reconoció la crueldad de sus palabras ni expresó un arrepentimiento real. Todo giraba en torno a las consecuencias negativas que mi ausencia tenía para ella. Decidí responder un último mensaje. «Estoy perfectamente bien y más feliz de lo que he estado en años. Lo que estás experimentando ahora son las consecuencias naturales de tus actos. Espero que esta experiencia te ayude a comprender el valor de las personas que quieres antes de que sea demasiado tarde con otras personas de tu vida». La respuesta llegó inmediatamente. «Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Prometo que nunca volveré a decir cosas horribles. Solo vuelve». Escribí mi respuesta final. «Las promesas vacías no curan los corazones rotos, Sofía. Las palabras que me dijiste revelaron lo que realmente piensas de mí. No puedes borrar esa verdad con promesas desesperadas». Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número y todos los números asociados con Marcus. También bloqueé los números desconocidos que me habían estado llamando. Era hora de cerrar ese capítulo para siempre. El lunes por la mañana, me reuní de nuevo con Herr Meyer para firmar los documentos que me permitirían residir permanentemente en Suiza.
También hice los trámites para transferir permanentemente mi pensión alemana y comenzar el proceso de venta de mi apartamento en mi ciudad natal. ¿Está segura de que quiere que sea permanente?, me preguntó Herr Meyer. Es una decisión muy importante. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí firmando cada documento con mano firme. Por primera vez en décadas estoy tomando decisiones basadas en mi propia felicidad, no en las exigencias de los demás. Esa tarde recibí una llamada de Elena, mi querida vecina y cómplice. Su voz sonaba emocionada. «Marianne, tienes que oír esto», me dijo. «Sofía vino ayer a mi apartamento llorando histéricamente. Me rogó que te dijera que volvieras, que había sido un terrible malentendido». «¿Y qué le dijiste?», le pregunté. «Le dije la verdad. Que lo que te había dicho era imperdonable y que si yo fuera tú, también habría desaparecido para siempre. Tendrías que haber visto su cara cuando se dio cuenta de que incluso tus vecinos sabían lo cruel que había sido contigo». «¿Mencionó algo sobre los problemas económicos?», pregunté con curiosidad. «Oh, sí. Me dijo que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco les está presionando, que Marcus no encuentra un trabajo estable y que los niños necesitan cosas para el colegio que no pueden permitirse. Básicamente se dio cuenta de todo lo que hiciste por ellos cuando lo perdió. Era exactamente lo que esperaba. No me echaba de menos como persona, echaba de menos mi función como proveedor económico y solucionador de problemas». «Elena», le dije, «cuando alguien pregunte por mí, especialmente Sofía, quiero que les digas que estoy muerta para ellos. Porque en cierto sentido es cierto. La Marianne que se sacrificaba constantemente por una hija desagradecida murió realmente el día de su cumpleaños». «Lo entiendo perfectamente», respondió Elena. «¿Y sabes qué? Creo que es la mejor muerte que podrías haber elegido». 3 semanas después de mi llegada a Suiza, mi nueva vida había tomado forma de una manera que nunca hubiera imaginado. Me había matriculado en clases de alemán 3 veces por semana. Había empezado un curso de acuarela los martes y jueves, y me había apuntado a un club de lectura para expatriados que se reunía los domingos. Por primera vez en 45 años, estaba viviendo para mí misma, y era la mejor decisión que había tomado en toda mi vida.